Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy te comparto información muy sensible sobre un tema que pocas mujeres suelen hablar, pero que es más común de lo que podría pensarse. Si tú has llegado a tener una pérdida gestacional o alguna persona cercana a ti, esta información es relevante. Esto y más a continuación. Una pérdida gestacional es también conocida como aborto espontáneo o aborto esporádico. Yo sé que cuando metemos la palabra aborto, inmediatamente nos vienen muchas ideas a la cabeza. Para empezar, un sentimiento de gran culpa, más allá de que haya sido algo completamente natural y espontáneo en nuestro cuerpo. Sobre todo en el periodo de edad en el que las mujeres solemos ser más fértiles para poder criar y engendrar hijos. Para hacer este video tuve que buscar información, sobre todo en investigaciones, las más recientes, pero a mí sí me gusta dar, cuando son temas más sensibles, información completamente o lo más apegado que se pueda a la ciencia. Lo que médicos y científicos creen al respecto es que de entrada el 30% de las gestaciones antes de la primera menstruación se pierden. Y aquí no hay tanto problema porque a lo mejor ni siquiera nosotras nos llegaríamos a enterar como mujeres que esto pasó, porque como es antes de la primera menstruación, en el momento en el que tengamos nuestro periodo menstrual, pues en ese momento sale y pues nosotras no terminamos enterándonos siquiera que estuvimos embarazadas. De la misma forma, se considera un 30% de pérdidas gestacionales después de la implantación, pero antes del periodo menstrual. Hasta aquí se considera que las mujeres pueden llegar a tener entre 3 y 4 semanas de embarazo y es muy frecuente que en este periodo, en estas primeras semanitas, también haya una pérdida importante de bebés. A este tipo de pérdidas antes de la primera menstruación se le conoce como pérdidas preclínicas y es porque, como bien te digo, si hay un 30% de que pase antes de la implantación y luego hay un 30% antes de la primera menstruación, la verdad es que hay muchas pérdidas gestacionales sin que nosotras nos enteremos o lo sepamos. Esto no quiere decir que si yo no lo quería tener y entonces por eso se perdió el bebé, no tiene nada que ver con eso. Esto es algo más bien genético, biológico, de la naturaleza y pasa con todas las mujeres en cualquier parte del mundo. Rara vez nos enteramos antes de este periodo que estamos embarazadas y por lo mismo no podemos saber, que estamos teniendo una pérdida porque ni siquiera teníamos la conciencia de que estábamos embarazadas. A partir de la implantación y que pasa el periodo menstrual, entonces es más probable que una mujer sepa que está embarazada. Aún así, en el primer trimestre es cuando se pierde la mayor cantidad de bebés en comparación con los otros trimestres del embarazo. En el primer trimestre se estima que se pierdan entre el 50 y 70% de los bebés que se llegan a perder en algún momento, de todas las pérdidas que llegan a tener diferentes mujeres. De ahí que en algunas religiones o a manera personal o familiar, muchas veces se recomienda que no se diga que una mujer esté embarazada hasta pasadas las primeras 12 semanas o el primer trimestre. Y es por lo mismo, no es que porque yo lo dije, entonces voy a perder a mi bebé. No, esas son supersticiones y es algo completamente personal de quien las piensa y cómo las piensa. Yo te hablo de la ciencia. La evidencia científica demuestra que entre el 50 y el 70% de las pérdidas gestacionales se da en el primer trimestre de embarazo. Por lo tanto, los ginecólogos muchas veces aconsejan
esperarnos un poco a compartir, a decir que estamos esperando un bebé para que la desilusión o la sensación de tristeza, de pérdida, de duelo, no la vivamos antes de tiempo. Ojo, el que no compartamos esta información con personas cercanas, familiares, amigas, amigos, no quiere decir que una mujer o la pareja no vivan de una forma muy difícil el pasar por un duelo. Eso es algo completamente diferente y en los siguientes meses te voy a seguir compartiendo información sobre cómo sobrellevar o cómo sobrepasar un duelo a una pérdida gestacional. Aquí hoy lo que yo te comparto es el por qué los médicos te dicen mejor espérate un poco, vamos viendo cómo va avanzando y creciendo, y conforme vaya creciendo, bueno, pues hay más probabilidades de que ese bebito o bebita se pueda dar. Aquí lo que pasa es que cuando lo compartimos en las primeras semanas, al ser tan alto el porcentaje de pérdida, pues no es lo mismo tú vivir tu propio duelo con tu pareja, tú misma, ¿no? A cuando ya lo hiciste del común de la gente y entonces esas pérdidas pues sí se viven diferente. Continuando con este tema, de todas las pérdidas gestacionales, en el segundo trimestre suelen darse entre un 20 y un 25%. Y es que la probabilidad, como puedes ver, baja drásticamente. Y es porque para empezar, el bebito ya tiene un saco amniótico, empieza a crecer. La verdad es que ya perder un bebé en el segundo trimestre suele ser mucho más complicado. Por un lado, porque la naturaleza empieza, ¿no?, ya a formarlo, a crearlo, y porque por el otro las mujeres empiezan a hacerse una idea mucho más clara, mucho más fuerte de tengo un bebé dentro de mí, estoy generando vida. Entonces, esa parte como que romperla también suele ser mucho más difícil y, como bien te digo, la probabilidad en el segundo trimestre baja. Para cuando llegamos al tercer trimestre, ahí la probabilidad de una pérdida gestacional baja todavía más. Lo que demuestra la evidencia científica es que para cuando llegamos al tercer trimestre de embarazo, las pérdidas gestacionales bajan muchísimo, siendo entre un 5 y 7% en comparación a todas las pérdidas que se pueden dar. Así que, bueno, nada es garantía, sigue existiendo un porcentaje de pérdida hasta el final del embarazo, pero como puedes ver es mucho menor este porcentaje. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Te quería compartir para que tengamos idea de cuáles son los porcentajes y por qué muchas veces solemos esperarnos hasta pasados los primeros 3 meses para hacerlo del común de la gente y compartirlo con las personas que más queremos. Me despido. Bye.